Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 1 de Derecho Laboral del grupo 3AM1. Haremos la siguiente entrevista acerca de seguridad social. Muy bien, buenas tardes. Disculpe, ¿nos podría decir su nombre y a qué va relacionada su pyme? Claro que sí, mi nombre es Jesús Huerta Mireles. Yo tengo una empresa que hace servicios. Mi empresa pues, básicamente es de servicios. Prestamos servicios a otras empresas. Muy bien. ¿Cuál es la forma de contratación en su empresa? La forma de contratación de mi empresa es una contratación directa. Tenemos a los trabajadores en la base de datos, les pedimos su documental, les hacemos una entrevista laboral también y si los aceptamos y cumplen el requisito, pues se ponen en práctica un tiempo y si son aptos para el trabajo, pues los contratamos. Perfecto. Seguimos con la siguiente pregunta. Ok, buenas tardes, señor Jesús Huerta. Le saluda Cintia Acevedo. Y bueno, nuestra siguiente pregunta es si sus trabajadores tienen previsión social o están afiliados al IMSS. Sí, claro. Todos mis empleados tienen los derechos laborales como los marca la Ley Federal del Trabajo. Tienen seguro social, tienen sus prestaciones económicas, sociales. Y de antemano, pues yo soy una empresa responsable. Y más que nada porque mi empresa se dedica a prestar servicios. Y por el riesgo que tienen los trabajadores también es obligatorio tenerlos asegurados. Ok, bien. Y siendo afirmativa su respuesta, nos gustaría saber en qué régimen están afiliados sus trabajadores. Pues mis trabajadores están en régimen obligatorio del Seguro Social. Al estar en un régimen obligatorio, tanto el patrón como el asegurado tenemos derechos y obligaciones. Yo tengo los derechos de prestarle todas las condiciones a los trabajadores, prestarles todo el material para laborar y que ellos tengan un ambiente también digno y de protección para ellos y para sus familias. Y ellos están obligados conmigo a responder. De eso se trata el régimen obligatorio del... Ok, bien. Lo dejo con una de mis compañeras. Muchas gracias. Claro que sí. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jimena Guadalupe Castrejón Franco. Y bueno, con lo que nos comentaba de que están inscritos sus trabajadores en el régimen obligatorio, no sé si usted nos pudiera comentar en qué modalidad están inscritos los trabajadores. Pues mire, aquí cuando yo fui a inscribir a mis trabajadores ante el Seguro Social, se manejan por una modalidad y va por tipos. Mis trabajadores los tengo asegurados en un tipo 3. Los tipos de aseguramiento, por de alguna forma llamarlo, es por el tipo de riesgo que corren los trabajadores al ejercer su trabajo. Y el riesgo de mi empresa es medio, porque hacemos servicios de limpieza, de jardinería, hacemos servicios de electricidad, etc. Le damos mantenimiento a empresas y a bienes inmuebles, condominios, terrenos. Sin embargo, hay empresas que tienen trabajadores que los tienen en un tipo 5, que son trabajadores que corren más riesgo de, pues no sé, que tengan un accidente laboral en su trabajo, pero mi empresa en la modalidad es un tipo 3. Ok, muchas gracias, señor Jesús. Yo soy Dafne Janet Álvarez Jiménez y me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de prestaciones le brinda a sus trabajadores? Pues la más importante, que es la seguridad social, todas las prestaciones que vienen fundamentadas en la Ley Federal del Trabajo, como son vacaciones, prima dominical, les damos su aguinaldo, y pues básicamente son esas prestaciones, todas las que están conformadas en la ley.
Y Ok. buenas tardes. Ay, perdón, da. Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Vanessa González y bueno, ya como última pregunta, sería que si usted utiliza el SUA, que es el para cumplir sus obligaciones como patrón, es decir, algunos retiros, cesantía y sobre el Infonavit también. Claro que sí. Mi empresa utiliza, bueno, más que nada esta cuestión la llevaba un área de contabilidad, y es el área que utiliza los programas que como patrones nos obligan a cumplir con las características de la empresa y también hacer pagos ante el IMSS, ante el Infonavit, ante todas las dependencias gubernamentales, porque también se hacen pagos en la Ciudad de México y en el Estado de México. Entonces sí utilizamos ese programa para cumplir con nuestras obligaciones y para poder hacer altas de los trabajadores ante el IMSS y queden protegidos. Ok, muchas gracias por sus respuestas y no sé si quieren agregar algo más mis compañeras. Bueno, en cuanto a lo que respecta de lo de la modalidad, no sé si usted supiera más o menos en qué número de modalidad están inscritos. Por ejemplo, existe la modalidad 10, que es trabajadores para trabajadores permanentes y eventuales, y la modalidad 13, que es para trabajadores pero que están laborando en el campo, ya sea permanentes o eventuales. Sí, efectivamente, lo acabas de decir, es la modalidad 10. Es la modalidad 10 en la que tengo registrados con un tipo de riesgo 3. Muy bien. Bueno, le agradezco pues sus atenciones y agradecemos por habernos brindado información que es muy valiosa para nosotros y para la unidad de aprendizaje que estamos cursando. Ok, para servirles. Muy bien, entonces ya aquí finalizo la entrevista. Sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias, señor Jesús Huerta. Que tenga una excelente tarde. Gracias, igualmente. ¿Qué tal? Buenas noches. Nosotros somos el equipo 1 de la materia de Derecho Laboral en el grupo 3AM1. Buenas noches, licenciado Mondragón. Si nos permite hacer una entrevista acerca de seguridad social. La primera pregunta sería, ¿cuál es el método de contratación que usted maneja? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, compañeros. Soy el licenciado Juan Mario Mondragón Zúñiga. Y bueno, atendiendo a la petición de su compañera Jimena, pues daré respuesta a las interrogantes que me van a formular. La primera pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es el método de contratación que usted tiene? Bueno, el método de contratación referente, ¿en qué sentido? Porque hay un aspecto que es jurídico y otro que no es jurídico. Si te refieres al jurídico, pues obviamente tiene que ver con la naturaleza jurídica de una empresa. Si es una empresa particular, en este caso sería una sociedad anónima de capital variable, en el cual pues la empresa tiene como finalidad de lucro, tiene como finalidad obviamente la obtención de una ganancia y pues bueno, el método de elección de los trabajadores pues diversas, como por ejemplo pues las cartas de recomendación. Las cartas de recomendación es muy importante de los lugares en donde han laborado, pero también tiene mucho que ver la edad de las personas. Si por ejemplo son menores, la Ley Federal del Trabajo te establece que al cumplir los 16 años deben de tener y deben de contar con un permiso de sus padres o tutores para que puedan laborar y también de la autoridad correspondiente. En este caso, pues sería de la Procuraduría Federal, de la Procuraduría Federal del Trabajo para que pueda trabajar en una empresa. Si son adultos, pues con cierta seguridad habrán laborado en algún otro lugar
y las cartas de recomendación son muy importantes, así como su solicitud de trabajo. En la solicitud de trabajo obviamente viene el nombre. Afortunadamente ya tenemos un sistema en Google que si tú tecleas el nombre completo y correcto, pues podrás advertir tal vez parte del currículum de esa persona para que tú la puedas contratar. También puedes recurrir a tu contador para que tu contador pueda realizar un rastreo fiscal para saber si esa persona fiscalmente se encuentra bien. Y eso es importante porque los trabajadores, pues nosotros queremos que sean las personas más idóneas para que puedan trabajar. Dependiendo también de la empresa de lo que se dedique, del giro comercial. Puede ser una empresa que se dedique a la cuestión textil, a la cuestión de producción de prendas, de elaboración de ciertas mercancías, para qué lo quieres contratar. En fin, o sea, por eso menciono que la solicitud de empleo es muy importante porque ahí te va a mencionar cuál es el trabajo por el cual está solicitando la empresa y con base en la información que te está dando el trabajador o el solicitante, pues lo vas a poder contratar. Perfecto, muchas gracias. ¿Bajo qué régimen, tendría de alta a sus trabajadores? Bueno, si el trabajador cubre con los requisitos que acabo de mencionar, pues como es una empresa privada, pues aquí lo que yo tendría que aplicar es la legislación, la ley del Seguro Social. La ley del Seguro Social me establece, de conformidad al artículo 20 de la Ley del Trabajo y de la fracción primera del artículo 12 de la Ley del Seguro Social, que los tengo que afiliar en una modalidad de asalariados. ¿Por qué de asalariado? ¿Y por qué en ese régimen? Recordemos que para que se pueda considerar una relación de trabajo, debe de existir una relación de subordinación. Esa relación de subordinación es que hay un patrón y ese patrón te va a asignar un horario, te va a asignar un salario constante y permanente, te va a asignar también un lugar en específico. Aquí podría haber alguna excepción, como por ejemplo los repartidores. Los repartidores de mercancías, vamos a poner un ejemplo, Bimbo. Bimbo utiliza obviamente la gran mayoría de sus personas para que puedan distribuir sus mercancías que se venden en tiendas, en tienditas, en centros comerciales. Pues el trabajador no va a estar en la empresa. El trabajador tiene que salir en un vehículo para repartir, pero pues también tenemos al personal administrativo, ellos no salen. Entonces ya tenemos que hay un patrón, puede ser un patrón que se divide en dos tipos, patrón inmediato y patrón mediato. El patrón inmediato es aquella persona que te está dando las órdenes de manera directa. Ese es el patrón que es inmediato. Y el mediato es el propietario de la empresa, que puede ser el director general de acuerdo a su acta constitutiva. Puede existir un director general, puede existir un director de área, puede existir un coordinador, o pueden existir directores de área o coordinadores de producción, de mercadotecnia, en fin, de acuerdo a la naturaleza y a lo que se dedique la empresa. Entonces, esa sería la modalidad por la cual yo los tendría afiliados, y aparte, pues porque es un derecho fundamental y un derecho humano de los trabajadores. Bueno, agradezco mucho su respuesta y bueno, con relación a esto,
No sé si nos pudiera platicar un poco acerca de, bueno, en este caso, bajo qué modalidad están afiliados estos trabajadores. Sí, como te lo acabo de comentar, Jimena, la modalidad es que son asalariados. El régimen bajo el cual están va a ser obligatorio, de conformidad con la fracción primera del artículo 6 de la Ley del Seguro Social. Hay dos tipos de regímenes, el obligatorio y el voluntario. El voluntario es cuando la persona no tiene un patrón y tú puedes pagar tu ingreso a la seguridad social a través de un pago que se realiza mensualmente. Ese es voluntario. Pero el que tenemos los patrones es el obligatorio. Entonces, el obligatorio, como te lo acabo de mencionar, de conformidad con el artículo 6, fracción primera de la Ley del Seguro Social, es como tendría que darse de alta bajo este régimen de afiliación en materia de seguridad social. Sí, muchas gracias. Bueno, pues aquí ya dependería, ¿verdad? La modalidad dependiendo si es el trabajador ya sea permanente o eventual de la ciudad o del campo, ¿verdad? Lo que ahora sí que se elegiría según corresponda, ¿verdad? Sí, porque mira, no es lo mismo las actividades que realiza un empleado o un trabajador rural que se puede dedicar a las labores de campo. ¿Por qué? Porque son trabajos que no son permanentes. Esto es que se maneja a través de cosechas. Entonces, la cosecha que se puede dar, por ejemplo, en una temporada determinada, o también puede ser por temporada. Entonces, nada más te contratan para que tú puedas sembrar o para que puedas cosechar. Todo depende de lo que se vaya a producir. Por ejemplo, en Tabasco se da el plátano. Allá se produce el plátano. Sí. En Guerrero se produce el mango. En Michoacán se produce el aguacate. Y así nos podríamos ir a cada entidad federativa. Y si nosotros nos percatamos, en toda la República Mexicana se produce algo. Ya sean por las cosechas que se den o inclusive en los animales. Porque hay que atender a los animales precisamente en la época de procreación. Por ejemplo, si es con peces, la producción de peces también tiene una temporalidad. Entonces a los trabajadores se les contrata para esa temporada. Si es en la ciudad, pues el trabajo es diferente. Por lo general son trabajos manuales, administrativos, en los cuales pues su realización es un poco más permanente. De acuerdo. Si es, por ejemplo, una institución privada como un banco, bueno, en un banco pues se necesitan cajeros, se necesita personal que dé asesoría a las personas para que puedan contratar una cuenta de crédito o una cuenta de débito. En fin, o sea, varía bastante, pero por eso la situación es diferente. Ahora, si nosotros atendemos a la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal del Trabajo establece también cuántos tipos de trabajadores existen. Hay unos que son, su temporalidad es más permanente que otra. Entonces al trabajador se le puede contratar por un tiempo determinado y tenemos actualmente la figura del outsourcing. Por eso es que es más complicado, pero al final del día, pues se tiene que dar seguridad social a todos los trabajadores.
Aquí tendremos que atender al tiempo que va a estar trabajando el empleado. Por ejemplo, ahorita también estamos en una época de muchas fiestas. ¿Y esto qué significa? Que los salones de fiestas o de eventos públicos contratan a cocineros, a cocineras, a meseras, a meseros, personas que estén atendiendo el ballet parking, pero solamente los contratan por un tiempo determinado. Todo lo que es diciembre, que son 4 semanas, pero sabemos que las reuniones empiezan a partir de la segunda semana del mes de diciembre. Casi diario ahorita estamos viendo que los restaurantes o que estos salones de eventos tienen reuniones, pero se termina el mes y la cantidad de eventos disminuye. El próximo año, pues lo más cercano son los Reyes Magos. Sí. Y de ahí hasta febrero, que es el Día de la Candelaria. Por eso todo depende del tiempo que vayan a necesitar la empresa a los trabajadores. Muchas gracias, licenciado, por su respuesta. Dejo con mi compañera Dafne. Adelante. Hola, muy buenas noches, licenciado. Me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de prestaciones le brinda a sus trabajadores? Bueno, obviamente el inscribirlos al Instituto Mexicano del Seguro Social abarca en caso de que si ellos tienen algún problema de salud, no nada más para el trabajador, sino para su familia, a su esposa, a su cónyuge, a su concubina, a sus hijos, a sus padres, queda cubierto precisamente con la retención que se debe de realizar por parte de los patrones que realiza el sistema de administración tributaria, el SAT, porque se paga el impuesto y se deben de pagar todas esas cantidades para que el patrón y su familia puedan tener esa seguridad en caso de, por parte del trabajador, en caso de un accidente laboral. O bien si tiene alguna enfermedad que no sea derivada del trabajo, pero que no sea con motivo de una consecuencia inherente a él, como por ejemplo, si una persona bebe alcohol continuamente, pues entonces, si llega a darle alguna enfermedad que es la cirrosis, pues no sería justo de que el patrón tuviera que pagar por esa enfermedad que no fue inherente a una relación laboral. Si la persona se droga, es lo mismo. Aquí es única y exclusivamente para la salud del trabajador, de su familia, pero atendiendo a cuestiones de trabajo. Otra prestación que se brinda también con el pago de esta seguridad social es cuando se retiran, ya sea por edad avanzada, por vejez, porque ya su tiempo de trabajar, se jubilan, pues entonces se les proporciona una pensión por haber trabajado determinado tiempo en un lugar que tienen derecho. Actualmente es a los 60 años. Pero también otras de las prestaciones que tienen los trabajadores es cuando se está en una edad fértil. ¿En qué sentido? En que pueden procrear hijos. Entonces tienen el derecho de manera conjunta con el servicio médico para que puedan atender a su pareja o a su esposa en una institución de salud, y esto no tiene ningún costo para el trabajador. Asiste previo aviso a la institución para que les puedan atender y extender un carnet,
y puedan hospitalizar a la señora y pueda practicarse pues obviamente el nacimiento de su hijo o de sus hijos. Pero una vez que nacen, también tienen el derecho de que se les pueda realizar el pago de guarderías, que ahorita pues con el decreto que dio el actual presidente de la República, pues se suspendió. Por eso era un derecho que también tenían los trabajadores. También otro derecho que tienen es en relación a los afores. Los afores, que es una cantidad que se les entrega a los trabajadores una vez que se jubilan por todo el tiempo que estuvieron trabajando. Y esto pues lo realiza un contador público en conjunto con un abogado laboralista. Pero sobre todo para la realización de estos pagos es un contador la persona que realiza el pago de el trámite para el pago de estas cantidades. Ok, muchas gracias por su respuesta. Lo dejo con mi compañera Vanessa. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, licenciado Mondragón. Me presento, mi nombre es Vanessa González y pues me gustaría hacerle la última pregunta, que si usted utiliza el SUA y no sé si me podría comentar cuáles son estas obligaciones y con qué periodicidad las aplica este sistema. ¿El qué sistema me dijiste? El Sistema Único de Autodeterminación, el SUA. ¿En qué sentido quieres, va enfocada la pregunta para podértela responder? El SWAP, ¿cómo es? ¿Se las han explicado ustedes? Sí, lleva a cabo este sistema que son las obligaciones por parte del patrón. Son obligaciones jurídicas tributarias, ya sea el pago de cuotas obrero-patronales por conceptos del IMSS, censatilla y vejez o Infonavit. Mira, lo que comentaba hace un momento, de conformidad con el artículo 11 de la Ley del Seguro Social, establece todas las hipótesis normativas. Esto es algunas de las prestaciones que te establece la ley que tú debes de realizar. Como nosotros sabemos, no solamente esta legislación es la que se aplica, la Ley del Seguro Social, también se aplica la Ley Federal del Trabajo, y también se aplican aquellas leyes u ordenamientos de carácter tributario que los patrones tenemos que dar fiel cumplimiento. ¿Por qué? Porque al final del día, pues es un derecho de los trabajadores. El contador es la persona que se encarga de la realización de estos pagos, porque él es el que tiene la obligación de retener y dar el aviso al sistema de administración tributaria. ¿Con qué regularidad? Pues es constante. Los requerimientos que realiza la Secretaría de Hacienda tienen que ser de manera permanente. Y el patrón pues tiene que darle fiel cumplimiento, porque en caso de que no se dé cumplimiento, la ley hacendaria o tributaria establece sanciones consistentes en multas en una primera instancia o inclusive en un posible embargo. Pero bueno, eso es en caso extremo, porque los trabajadores tienen el derecho de demandarle al patrón ante la autoridad respectiva, que en este caso sería las juntas de conciliación y arbitraje, a través de las juntas que llevan este tipo de asuntos. O bien podría ser ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Todo depende de lo que se vaya a demandar, pero el trabajador tiene ese derecho para demandar precisamente el pago de cada una de estos derechos que contiene el artículo 11 de la Ley del Seguro Social. Ok, muchas gracias por su respuesta y bueno, pues eso sería todo de mi parte. No sé si mis compañeras quisieran agregar algo más.
Bueno, pues solo para agradecer por el tiempo que nos apoyó y bueno, pues creo que este sería el cierre de la entrevista. Muy amable de su parte. Agradezco pues ahora sí el espacio brindado a nosotros y pues esto nos sirve más para con esta experiencia poder pues nosotros también hacernos parte de este conocimiento para nuestra propia experiencia, ¿verdad? Y muchas gracias, licenciado. Claro que sí, Jimena, y a todos ustedes, pues les mando un saludo muy afectuoso, les felicito por estar estudiando esta materia que es muy importante, porque una empresa tiene muchas obligaciones. Una empresa tiene una obligación social, tiene una obligación pública. Sí atiende cuestiones de carácter particular, pero su obligación es ante la sociedad. Si sus trabajadores no están bien, la sociedad no está bien. Se debe de tener trabajadores que, que tengan un salario digno y decente. Si se cubre un salario en el cual el empleado, el trabajador, pueda sostener a su familia con el pago o con la retribución de la que está recibiendo por su trabajo, pues obviamente el trabajador va a dar de su mejor esfuerzo. No va a tener la necesidad de que tenga que demandar ante una autoridad, que por cierto, aquí en la Ciudad de México ya contamos con una constitución política de la Ciudad de México. Precisamente lo que tengo aquí enfrente de mí, y se encuentra en esta constitución la creación de los tribunales laborales. Les explico rápidamente. Actualmente, un trabajador puede demandar todos sus derechos que considera que no se le ha entregado por parte del patrón ante las juntas de conciliación y arbitraje. Las juntas de conciliación y arbitraje pertenecen al Poder Ejecutivo, no pertenecen al Poder Judicial. Y las juntas de conciliación y arbitraje van a estar representadas por un presidente de la junta en general, y cada una de las hay junta número 1, 2, 3, 4, dependiendo la estructura de cada junta en cada entidad federativa, va a estar representado por un presidente también de la junta especial. Pero se emite una resolución que se llama laudo. Ahora, con esta nueva constitución, vamos a tener tribunales laborales, en las cuales los tribunales van a depender del Poder Judicial. Esto significa que sus resoluciones se van a denominar ¿cómo? Se van a denominar sentencias definitivas. Son los tribunales de justicia para menores, de justicia penal para menores, porque también los menores también cometen delitos. Si roban algo, pues al fin y al cabo es una conducta ilícita. Si se contrata en materia laboral a un chamaco que tenga 16, 17 años, pues es un menor, y si se le contrata y comete alguna conducta ilícita dentro de la empresa, pues la conducta va a ser la conducta que cometió. Por ejemplo, si es un robo, lo que pasa es que no se la va a juzgar de igual manera que a un adulto, pero los beneficios es de que ya pertenecen en este sentido al tribunal, y los tribunales laborales van a pertenecer al Poder Judicial. Pues eso sería mi comentario por el momento, y quedo al pendiente de cualquier otro requerimiento de entrevista que con mucho gusto responderé a sus inquietantes preguntas. Y licenciado, muchas gracias. Algo que me vino a la mente ahorita que estaba comentando, que no solo es pues de la parte laboral, sino que también de lo social, y que pues todo se está viendo
Para esta tarea, fíjese que estuve recorriendo la ciudad para, bueno, pues para hacer la entrevista, ¿no? Porque más que nada se enfocaba pues en estas pymes, ¿no? Que tuvieran a sus trabajadores afiliados y en su mayoría pues ninguna tuvo, más bien ninguna tuvo este derecho que se les debe de dar a los trabajadores, lo cual siento que pues es muy importante, ¿no? Pero yo creo que pues quién sabe, no entiendo cómo no llegan a supervisar que no se les estén brindando estos derechos a los trabajadores. Cosa que pues yo creo que es imprescindible, ¿no? Porque ante todo pues como trabajadores yo creo que en cualquier momento corren un riesgo de trabajo, ¿no? Claro, pues de ahí la importancia de que es una obligación social por parte de la empresa. Atiende cuestiones particulares, sí, pero también es una responsabilidad social, porque involucra a la sociedad. Y si sus trabajadores no están bien, pues entonces vamos a tener trabajadores inconformes que van a hacer otras cosas que no sea trabajar. Así es. Pues muchas gracias y estamos en comunicación. Muchísimas gracias, licenciado. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Gracias Gracias, por su tiempo. licenciado. Hasta luego. Gracias, Que hasta pase luego. bonita noche. Hasta luego. ¿Qué tal? Buenos días. Nosotros somos el equipo 1 en la materia de Derecho Laboral del grupo 3AM1. Esta es la actividad de investigación en seguridad social, la parte de la entrevista. Yo soy Leonel Ortiz. Bueno, como la primera pregunta fue cuál es su modo de contratación. En este caso fueron 2 personas entrevistadas. El entrevistado número 1, que fue el licenciado Huerta, contestó que era mediante una solicitud, además de que se les ponía a prueba a los trabajadores. Y de igual manera, pues si pasaban la prueba y si pasaban la capacitación, ya eran contratados. En ambos casos, la contratación es individual. El entrevistado número 2, que es el licenciado Mondragón, comentó que él se basaba en cartas de recomendación. Yo me quiero imaginar que esto más que nada era para ya tener una experiencia en cuanto a los trabajadores, ya que cuenten con experiencia, y de igual manera si pasaban pues el proceso de solicitud y que la llevaran y pasaban todo el proceso de contratación, pues ya eran contratados. Podemos seguir con la pregunta número 2. Sí, bueno, en este caso, yo considero que no estuvieron mal las respuestas que nos dieron, pero a lo mejor en la pregunta número 1 sí les faltó un poco como mencionar si era el tipo de contrato que ellos utilizaban, porque sí mencionan lo que necesitan o lo que les piden o sí o solicitan a los empleados que van a solicitar el puesto, pero pues bueno, creo que al final también esta parte de mencionar el tipo de contrato, si lo hacen y qué tipo de contrato es el que hacen, pues es una parte importante ya que esto da más que nada el sustento legal para ambas partes, ¿no? Y para cualquier duda o aclaración que se tenga que hacer en un futuro. Y bueno, hablando de la segunda pregunta, ambos, tanto el señor Huerta como el contador, mencionaron que ellos, bueno, en ambas empresas, sí los empleados están afiliados al IMSS y los dos pudieron mencionar que el régimen en el que se encuentran es el régimen obligatorio, lo cual, bueno, al final también es un punto a favor de estas empresas, ya que al final están cumpliendo con lo que la ley solicita. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jimena Guadalupe Castrejón Franco. Y bueno, a mí me tocó interrogar la pregunta, perdón, de a qué modalidad estaban afiliados los trabajadores. En cuanto a la primera respuesta de nuestro primer entrevistado, podemos destacar que al lanzarle la primera pregunta, pues como que
no estuvo del todo correcta, digámoslo así, porque él se dirigió un poco más a lo que es la categorización de acuerdo a los riesgos. Nos mencionaba que estaba en una categoría de grado 3 y bueno, esto era porque estaba como en un riesgo medio. Quiero enfatizar un poco más en esta parte, ya que el IMSS pues divide en estas categorías de acuerdo a las actividades o los giros empresariales, tomando en cuenta pues dos factores muy importantes, ¿no? Para hacer esta categorización, que uno es la actividad o giro de la empresa y el otro pues es su siniestralidad. ¿Qué quiere decir su siniestralidad? Quiere decir, pues, que qué tan a menudo ocurren estos accidentes, ¿no? Ellos hacen como un estudio y, pues, de acuerdo a eso, en la experiencia, pues, el grado 5, que es el mayor, pues, casi generalmente ocurre en estas empresas que pues sí, se dedican en cuanto más a la construcción. A estas clasificaciones se les llama primas medias. Estas primas medias son 5, la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4 y la clase 5. De acuerdo a los nombres, es el tipo de riesgo que puede ser mínimo, bajo, medio, alto o máximo. En este caso, pues fue el tipo de riesgo medio, como nos mencionaba, que era una empresa que presta servicios de limpieza, de podar plantas y lo que concierne a todo este tipo empresarial, ¿no? Y también en cuanto a ello es importante saber que de acuerdo a mayor riesgo, pues también es la mayor cuota obrero patronal que se estará pagando al IMSS, ¿no? Esto va desde el grado número 5, que se paga pues desde el 0.54 hasta el grado pues que es más, digamos ahora sí que más riesgoso, que va en 7.5. Ahora sí vamos con lo que digamos que la respuesta que hubiera podido ser, ¿no? Nosotros enfocábamos más que nada esta respuesta al tipo de modalidad. Sabemos que en el régimen obligatorio tenemos 5 modalidades hasta ahorita, que en la 10 son los trabajadores permanentes y eventuales de la ciudad. En la modalidad número 13 tenemos a los trabajadores permanentes y eventuales, pero del campo. ¿Sí? Aquí hay una diferencia entre el lugar o el entorno de trabajo, ¿no? Digámoslo así. Eso creo que el segundo entrevistado como que nos los explicaba un poco más a fondo. Sin embargo, pues no nos mencionaba muy bien en cuanto a los números, ¿no? Y la modalidad, bueno, nos faltan 3 modalidades, que es la 14 de trabajadores eventuales del campo cañero, el 17 de cuotas por subrogación de servicios y la 30 que son los productores de caña. Cabe mencionar que estas modalidades principalmente, pues el régimen obligatorio es para todas estas figuras que haya un patrón y un trabajador. Y también concierne en cuanto a los seguros. En este único régimen es donde podemos ver que tienen todos los seguros, lo que es el seguro de riesgo de trabajo, el de enfermedades y maternidad, el de invalidez y vida y el de cesantía y vejez. Únicamente el de los productores de caña pues no tienen el de seguridad social debido al entorno pues en el que se encuentran realizando sus labores, ¿no? Y algo también importante es que es el único en el que cuenta con un derecho a subsidio. ¿Esto qué quiere decir? Que sí tiene derecho a prestaciones en dinero, ¿sí? No solo en especie, sino también en dinero. Y los dejo con mi compañera Dafne. Hola, muy buenos días. Bueno, yo les voy a explicar sobre los resultados que obtuvimos en las 2 entrevistas de la pregunta sobre qué tipo de prestaciones le brindan a sus trabajadores. Cabe destacar que el primer entrevistado nos respondió la pregunta, pero de acuerdo a lo que dice la Ley Federal del Trabajo relacionado con las prestaciones que les brindan a los trabajadores, pero en sus labores, o sea, que le brindan aguinaldo, vacaciones, día de descanso. Y nosotros, pues nuestro objetivo era enfocarnos un poquito más en las prestaciones de los seguros que le brindan.
o sea, que los trabajadores pueden reclamar en cada uno de los seguros. Em, Sin embargo, el entrevistado número 1 nos respondió que básicamente este tipo de prestaciones se encarga de realizarlo el contador, como que él no tenía mucho conocimiento respecto a esto. Y en cambio, el entrevistado número 2 pues sí nos especificó un poco más sobre las prestaciones que les brindan a los trabajadores, pero en cada uno de los seguros. Nos explicó que les pueden brindar tanto en dinero como en especie en cada uno del seguro de riesgo de trabajo, de maternidad y enfermedad, de invalidez y vida. Y algo que nos parece interesante es que nos comentó que el de guarderías y prestaciones sociales por el momento estaba como un poco detenido, como que no se le brindaba a los trabajadores. Y bueno, respecto a estas dos preguntas, consideramos que respondieron de la manera correcta, pero como que fueron dirigidas a una a la Ley Federal de Trabajo y otra a la Ley del Seguro Social. Y bueno, continuamos con el análisis de la pregunta de nuestra compañera Vanessa. Buenos días, me presento. Mi nombre es Vanessa González Esparza y bueno, a mí me corresponde la tercera pregunta, que es si estas dos pymes utilizan el SUA, que es el sistema de único de autodeterminación. Y bueno, la primera entrevista que se le realizó a licenciado Huerta, pues nos dice que sí es una empresa responsable, pero como tal no lo lleva pues a cabo constantemente. Lo utiliza, más bien se hace cargo la área de contabilidad, este pago de estas obligaciones, y también como el pago al IMSS y el Infonavit. Y en la segunda entrevista, que fue al licenciado Mondragón, bueno, pues él nos habla un poquito más sobre la ley de seguro social, justamente en el artículo 11, sobre estas obligaciones que pues se hacen constantemente ante Hacienda, se declaran ante Hacienda. Y también hay sanciones. Nos comenta que ya una sanción muy extrema sería el embargo, que pues en su caso pues no ha sucedido. Y pues eso son las dos respuestas que obtuvimos de estos dos entrevistados. Y pues eso sería todo. Bueno, Muy bien, de esta manera podemos concluir, o bueno, yo puedo agarrar de los dos entrevistados que cada uno tiene su modo de ver en su emprendimiento, ya que la parte que más me gustó a mí fue la parte de la contratación, porque fue lo que más me quedó claro, que a pesar de ser diferentes las pymes, pues los dos se basan en una contratación mediante entrevistas y ya, bueno, a uno le importa más lo que es las cartas de recomendación y pues sí se puede tomar en cuenta a lo mejor más la experiencia que únicamente las aptitudes al momento. Pero bueno, eso es lo que yo concluiría. Sigo con mi compañera Cintia. sí, bueno, yo por mi parte puedo decir que dado este ejercicio podemos darnos cuenta de cómo, a pesar de que pues todo se engloba a lo mejor a un mercado laboral, cada jefe o cada persona que contrata tiene diferentes puntos de vista o se va por diferentes líneas, incluso ya dentro de los empleados que tiene contratados y de las prestaciones que les da o no les da. Vemos como cada uno de ellos a lo mejor también un poco por su escolaridad o por la experiencia que tienen, pues aunque fue una misma pregunta, obtuvimos diferentes respuestas que, si bien no están mal,
pero a lo mejor algunas de ellas iban un poco fuera de lo que nosotros estábamos buscando al final como respuesta, ¿no? Y bueno, también una cosa que puedo rescatar es que a mí me gustó mucho lo que se menciona al final de la entrevista número 2, la importancia que se le da a las personas, ¿no? Tratarlos como eso y no solamente como empleados. Y bueno, continúo con mi compañera Daphne. Y bueno, yo por otra parte puedo concluir que respecto a las respuestas que yo obtuve de la pregunta que realicé, pues aunque fueron enfocadas de diferente manera, pues es enriquecedor saber que independientemente de que las dos empresas se dedicaban o eran de giros diferentes, pues tenían presentes las prestaciones que le deben de ofrecer a sus trabajadores de acuerdo a la ley y también tenían presentes sobre su seguridad, ¿no? Sobre su protección y pues que ellos saben y reconocen que si los trabajadores están bien, pues también los resultados que van a obtener van a ser favorables. Y bueno, esa es en términos generales mi conclusión. Los dejo con mi compañera Jimena. Bueno, de acuerdo a una conclusión personal, pues puedo decir que cuando hicimos este trabajo, pues la verdad que fue un poco difícil encontrar aquí en este municipio que las empresas tuvieran afiliados a sus trabajadores algún tipo de seguridad social. Eh, si bien de acuerdo a la literatura podemos observar que nos dicen que es importante esta seguridad social que se le brinde al trabajador, tanto como una obligación como para influir en factores como que el empleado sea más productivo, como que se disminuya la rotación de personal, eh, que el empleado se sienta satisfecho con lo que hace, se sienta reconocido. Yo creo que en México el contexto es un poco diferente al que nos brinda la literatura, ya que no todas las empresas o las mini pymes que existen pues tienen la posibilidad de hacer esto, ¿no? Lo que pude observar es que los trabajadores valoran mucho el hecho de que tengan un trabajo y a pesar de que no tengan todas estas prestaciones, pues ellos bueno, al preguntar nosotros, pues incluso encubrían al patrón, ¿no? De no decir que no tenían seguridad social, lo cual me parece que ellos prefieren pues conservar estos empleos, ¿no? Que tanto hacen falta aquí en México y lo cual pues de alguna forma yo creo que debe de haber alguna estrategia para brindar esta seguridad social a mayor número de personas. Eso es cuanto y los dejo con mi compañera Vane. Bueno, para terminar esta plática, yo puedo llegar a la conclusión de que de estos dos entrevistados que tuvimos la oportunidad de hacerlo, ambas pymes tienen el conocimiento de este sistema que deben de cumplir como patrones, estas obligaciones que están marcadas dentro de la ley. Y bueno, creo que entre los dos hubo un cierto nivel de experiencia, tanto como en uno como en el otro, pero de igual forma fueron respuestas que a lo mejor uno no se las esperaba. Sin embargo, pues ambas estuvieron pues correctas. Eso es lo que puedo opinar de estas dos entrevistas y pues damos por concluido este trabajo que nos ha pues servido de conocimientos, nos ha adquirido diferentes puntos de vista de diferentes giros de empresas que pues bueno a lo largo nos van a servir en nuestra carrera o como desarrollo personal. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.